Nuestro invitado de hoy es un profesor veterano muy cualificado. Ha sido durante 12 años director del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Le gusta el trabajo bien hecho y su vida ha sido y es el trabajo. Les quiero presentar a todos ustedes a don Isidro Sánchez. Profesor, bienvenido. Bien hallado, Julián, encantado de estar con vosotros. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Isidro. ¿Eres un profesor vocacional? Sí, soy un profesor vocacional. Desde luego, mis alumnos podrían manifestarlo si se les preguntara, porque han visto mi forma de trabajar habitualmente. Pero yo también lo afirmo y me he dedicado durante 30 años a la docencia con pasión. He sacado todo lo que he podido de mí para intentar enseñar a los alumnos esta cuestión tan complicada que es nuestra historia, la historia de la humanidad, nuestra historia, la historia de los españoles, nuestra historia, la historia de los castellano-manchegos. Lo decías tú, es una profesión compleja, complicada, en estos tiempos quizá más, y hay que sentir auténtica pasión por ella, ¿verdad? Sí, porque por desgracia no hay una consideración social muy fuerte hacia la historia, positiva me refiero, y esto creo que es una desgracia, porque se ha dicho siempre que no conoce su historia está condenada a repetirla, pero es que es verdad, y las personas debían saber que la historia sirve para comprender el pasado, también para explicar el presente, pero la historia puede servirnos para proyectar el futuro, que es quizá la parte más importante. Precisamente por esta cuestión, que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por desgracia, el pueblo español no solo es culpa de las personas, también de los historiadores. Los historiadores a veces, lo decimos coloquialmente, aburrimos a las ovejas. Tiene que llegar un periodista para coger obras del historiador y él quizá sepa mejor pasarlas a la sociedad. Y lo hacen. Hay magníficos periodistas que cogen obras de historiadores y saben divulgar mucho mejor que nosotros. Nosotros, los historiadores, por desgracia, en general, no sabemos divulgar. Es decir, que no solo es la culpa del pueblo español o de las personas que... Isidro, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser docente? Ay, sí, en principio sí, aunque hay cuestiones en la vida muy complejas. Yo en realidad soy docente quizá por casualidad, porque en un momento determinado yo trabajaba en una empresa, en la antigua Compañía Telefónica Nacional de España. Yo terminé la licenciatura, me puse a realizar la tesis doctoral y solicité una plaza que había libre en el antiguo Colegio Universitario de Ciudad Real. Estoy hablando de comienzo de los 80, sí. Bastante tiempo. Y no me la concedieron, se la concedieron a otra persona, con tanta suerte para mí que esa persona renunció porque había obtenido una en una universidad, y con 3 días de antelación al comienzo de curso me llamaron para ocupar aquella plaza, que si me interesaba, porque yo quedé segundo, claro que me interesa. Fue terrible el comienzo de curso, pero también te das cuenta que fue todo una casualidad. Si aquella persona hubiera ocupado aquella plaza, quizá yo había perdido la oportunidad, seguro, o no, nunca se sabe. Sí, nunca se sabe, porque el destino es así, a veces, a veces. Tan caprichoso, ¿no? Pero en este caso para bien, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener un buen docente, Isidro? Un buen docente tiene que tener una carga importante de paciencia, una carga importante de laboriosidad, porque en muchas profesiones, cuando se sale del trabajo, se termina la jornada laboral. Un buen profesor
no termina la jornada laboral nunca. Un buen profesor tiene que estar al día constantemente y entonces, además de paciencia, laboriosidad, tiene que gustarle el contacto con los jóvenes, que tiene algunas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, porque ellos siempre tienen la misma edad, pero tú cada vez vas avanzando, ellos tienen 20, 21, 22 años, pero tú vas cambiando y es distinto a la fuerza que tienes a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, evidentemente. Pero tiene que haber un componente que es el de la vocación, porque no todos los alumnos quieren entrar en sintonía contigo por razones diversas, porque no les gusta, porque han ido a estudiar obligados. Y yo digo a veces que los médicos van a curar los cuerpos, nosotros vamos a sintonizar con las almas, vamos a decirlo así, y sí que hay un componente religioso. Y en ese encuentro entre el profesor y el alumno hay veces que el profesor no sabe hacerlo bien, sí, pero hay otras veces que el alumno no quiere encontrarse porque no lo desea. Yo a veces pregunto a algún alumno, o preguntaba, bueno, ¿qué haces aquí? Eres inteligente, eres listo, ¿por qué estás aquí si no quieres trabajar? Porque lo quiere mi padre. Y evidentemente estudiar en esas condiciones es muy complejo. Es muy difícil, es muy difícil. Hasta el año pasado has sido el director del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. ¿Qué es el Centro de Estudios y qué función cumple? Bueno, en realidad he sido codirector, porque hemos tenido esa responsabilidad la profesora Esther Almarcha, que es de Historia del Arte, y yo mismo, que soy de Historia. El Centro de Estudio de Castilla-La Mancha tiene una misión que consideramos muy importante. El profesor universitario tiene que, primero, dar clases, desarrollar una actividad docente. Segundo, tiene que realizar investigación en su disciplina, cada uno en la suya. Entonces vimos que era importante pasar a la sociedad toda una serie de conocimientos que se generan en la universidad, intentando compensar lo que la sociedad nos da. En definitiva, no debemos olvidar ningún docente de ningún nivel educativo que a nosotros nos paga la sociedad. No nos paga ningún gobierno, ningún político, nos paga la sociedad. Y nosotros pensamos que a esas dos actividades fundamentales, la docencia y la investigación, debíamos sumar una tercera, que era la de la divulgación. Y por eso pusimos en marcha el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, intentando devolver a la sociedad mediante publicaciones, mediante congresos, mediante conferencias, mediante toda una serie de actividades que se han desarrollado en el centro, una mínima parte de lo que la sociedad nos da. Yo creo que esa ha sido la labor del centro durante mucho tiempo y ahí están modestamente nuestras realizaciones. La contribución que habéis hecho. Pero ¿qué ha supuesto en realidad este centro para la Universidad de Castilla-La Mancha y más concretamente para la región de Castilla-La Mancha? Bueno, nosotros hemos tenido una presencia física en el campus de Ciudad Real que ha sido importante, pero no ha sido lo más importante. Nuestra presencia ha sido virtual, a través de la página de Internet. Esa página de Internet, que la hemos cuidado, hemos sido pioneros en muchas cosas, ha puesto a disposición de la sociedad, no solo de la universidad, no solo de la sociedad de Castilla-La Mancha, sino buscando la internacionalización, hemos puesto a disposición de los interesados en diversos temas una serie de documentos que son muy importantes. El tema del Quijote, por ejemplo, ha sido una de nuestras ocupaciones. El Quijote no es un elemento localista que se pueda cuidar solo con unas chapas que se ponen de hierro más o menos fundido a la entrada de las localidades, de los pueblos. El Quijote es un elemento universal y como elemento universal lo hemos tratado, de manera que hemos puesto a disposición de los estudiosos toda una serie de elementos de muchos países que muestran esa universalidad del Quijote. Pero tema del Quijote
tema en nuestra página de la Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha, que ponemos a disposición de los interesados. Ayer me decía un investigador, me habéis hecho replantearme todo el trabajo de investigación que estaba realizando sobre la desamortización, porque ahora ya puedo buscar en el Boletín Oficial de la Provincia, que fue lo último que hicimos en conexión con la Diputación Provincial, ahora puedo buscar toda una serie de elementos que antes no podía, porque no podía ver toda la colección del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, y ahora con búsquedas sí puedo hacerlo. Esto es lo que modestamente hemos puesto a disposición de los ciudadanos, y recibimos felicitaciones de personas de la universidad, de la provincia de Castilla-La Mancha, de España, pero de diversos países nos llegan también felicitaciones, de Argentina, de Estados Unidos, porque, y esto lo sabéis muy bien los periodistas, o estás en la nube, estás en internet, o casi no existe. Es cierto. Y esto es lo que hemos intentado hacer con nuestra página de internet, la del Centro de Estudios. Has enumerado una serie de proyectos que habéis hecho, en los que habéis trabajado, pero ¿qué otros proyectos significativos habéis hecho? Sí, fundamentalmente ha sido la página, pero efectivamente hay toda una serie de proyectos. Tenemos en torno a 100 publicaciones editadas en estos últimos 14 años. Hemos realizado encuentros sobre la historia de la fotografía, encuentros que además, como nuestra región es tan grande y tiene sus propias características, 5 provincias, eso lo hemos hecho con otras actividades también, pero lo pongo como ejemplo, encuentros sobre la historia de la fotografía que había que hacer. Entonces los hemos hecho itinerantes. Hemos hecho el primero en Ciudad Real, el segundo en Toledo, el tercero en Cuenca, el cuarto en Guadalajara y el quinto este año pasado en Albacete. Habrá que seguir próximamente, yo ya colaboraré, pero nada más. Esta región la hemos pateado de arriba abajo, hemos hecho exposiciones desde la fotografía de Castilla-La Mancha en la Hispanic Society de Nueva York a una exposición sobre iconografía popular del Quijote. Ahora mismo tenemos una exposición con dibujos de un pintor esloveno que ilustraron la primera traducción del castellano al esloveno en el año 35, Pirnat, que ha estado deambulando por toda la región y que en abril, por fin, es difícil entrar en Madrid, pero, y lo avanzo, Julián, vamos a Madrid al Círculo de Bellas Artes con esta exposición. Qué interesante, sí. Estamos en una línea de mostrar nuestros puntos fuertes, que los tenemos a pesar de todos los problemas que hay en la región. Hay muchos problemas, pero también tenemos nuestros puntos fuertes y podemos desarrollarlos con un poco de trabajo, con un poquito de aportación económica, no mucha, porque la cultura tampoco necesita grandes, bueno, depende cómo lo plantees, pero nosotros no necesitamos. Nosotros pensamos que podemos hacer una exposición y que la vamos a itinerar por muchas localidades de la región. Yo creo que eso es más importante que el gran proyecto. Vamos a seguir con el ejemplo de la exposición, un proyecto que se gasta, ahora estamos pobres, pero en otras épocas $500,000, $1 millón de euros, está 2 meses, van muchas personas a verlo y se acabó. Pensamos que proyectos más pequeños, pero que se muevan por la región o por fuera de la región, como hacemos nosotros, es mucho más inteligente y es mucho más productivo si hablamos. Sí, porque llega a más gente también y más diversa. Sí. La de Pirnat, por ejemplo, estamos encantados con esta exposición porque empezó en Ciudad Real, estuvo en Quintanar de la Orden, estuvo en el Toboso, fue a Tomelloso, ha estado en la Biblioteca Regional de Toledo y ahora va a Madrid, como decía antes, al Círculo de Bellas Artes y después irá a Alcalá. Y estamos pensando que quizá podamos dar el salto internacional. Son 33 dibujos con es una pena que no podamos ilustrarlo, con una visión de un pintor que nunca estuvo en España, murió en el año 40 y tantos, nunca estuvo en España, pero que hace una interpretación de La Mancha y del Quijote y de Sancho verdaderamente fenomenales, con un Sancho tierno, dulce,
hay un dibujo de Sancho con el burro que es de una ternura endiablada, vamos a decir el contraste ¿no? Estamos muy satisfechos. Me encantas cómo lo cuentas, porque se ve y se palpa la pasión con lo que lo dices, ¿no? ¿Con qué presupuesto habéis contado en el Centro de Estudios? Este año hemos tenido un recorte del 80% del presupuesto. Teníamos 12.000 euros, este año hemos tenido un recorte, lógicamente todo se ha recortado, pero además del presupuesto ordinario, siempre hemos tenido algún apoyo desde la Junta a la antigua Caja Castilla-La Mancha, las Cortes, y sobre todo nosotros hemos tenido muy claro que teníamos que unir fuerzas con otras instituciones en todos los mundos, pero en el terreno de la cultura es absolutamente necesario. No puede ser que el ministro de Cultura, el concejal de Cultura, el consejero de Cultura y el diputado de Cultura de la Diputación estén haciéndose la competencia. Si lográramos, digo cultura, pero en otros terrenos también, porque son 4 administraciones que muchas veces, en lugar de unir fuerzas, lo que hacen es una competencia que es muy mala en cualquier terreno, y desde luego en el terreno de la cultura también. Nosotros lo que hacemos es intentar siempre ponernos de acuerdo con las instituciones, sean ayuntamientos, sean organizaciones culturales, sean diputaciones, sea la propia Junta. Para nosotros, en el mundo de la cultura, no hay color político. Nosotros colaboramos con ayuntamientos del Partido Socialista, con ayuntamientos de Izquierda Unida, con ayuntamientos del PP. Como tiene que ser. Como tiene que ser, efectivamente. La democracia bien entendida, yo creo que debe ir por ahí. Y, de alguna manera, hay que acabar con el clientelismo. Hay que acabar con el clientelismo en cultura y en otros terrenos, pero yo me ciño al terreno cultural, educativo. Isidro, cuéntame, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Muchas cosas. Hemos decidido, mi esposa y yo, jubilarnos al unísono y... Qué bonito es eso también, sí, ¿no? Sí, muy bonito. Esperemos que no haya ninguna cosa rara y que podamos estar así un buen número de años. Y como hemos tenido muchas ocupaciones durante tanto tiempo, pues mira, a mí como el deporte no me gusta nada más que practicarlo, bicicleta, andar, pues queremos dedicar el tiempo a pasear, a escuchar música, a leer, a viajar. ¿Hay algo más bonito que eso? No, yo creo que es la felicidad. Y a trabajar un poquito, ayudaré, he solicitado en la universidad que el nombramiento de profesor colaborador honorífico, que no tiene ningún tipo de retribución, con la pensión viviremos todo lo que podamos, y eso me permitirá colaborar con el centro de estudios, con la profesora Esther Almarcha, con el departamento de Historia. Yo creo que lo van a aceptar el departamento de Historia, el departamento de Historia del Arte, la propia facultad, lo han aprobado y lo tiene que aprobar el Consejo de Gobierno de la universidad. Si aprueban eso, esto me va a permitir, repito, profesor colaborador honorífico, que no es la figura del profesor emérito. El profesor emérito sí tiene algún tipo de retribución. Me va a permitir también trabajar un poquito, colaborar un poquito con la universidad. Hombre, porque mi experiencia para algo puede servir. No se puede perder tu experiencia, Isidro. Y creo que es fundamental. Y me viene bien también porque tengo algún tipo de actividad intelectual. Y luego tengo un proyecto muy bonito que espero poder desarrollarlo, de investigación. Y es estudiar. Hay una cosa a nivel general que ha hecho algún profesor, un profesor venezolano, es experto en la destrucción de libros. Yo quiero estudiar en España por qué se han quemado los libros históricamente. Hay toda una tradición de quema de libros que yo creo que sería uno de los factores que explicaría, uno de ellos, esta cierta aversión que hay a la lectura en España, porque las estadísticas son demoledoras. El 50% de las personas en nuestro país no lee un libro. Es tremendo. Y esto tiene que tener unas raíces históricas. Voy a intentar estudiar eso. Ojalá tenga tiempo. Seguro que lo vas a hacer muy bien, ¿no? ¿Te quedan muchos sueños por cumplir aún? Sí. Yo creo que hasta el último momento,
si funciona la cabeza, hay que estar formándose, hay que estar soñando, hay que estar aprendiendo, porque todo avanza y tienes que estar al día. Yo procuro moverme y creo que me muevo relativamente bien. Primero yo formé a mi hijo cuando mi hijo no tenía la formación en el terreno de la informática, y ahora es él el que me forma a mí y yo sigo avanzando. Ese mundo tenemos que entrar, las personas de nuestra edad tenemos que entrar en ese mundo sin que sea lo único, es una herramienta. No es un fin, es una herramienta. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay que seguir realizando sueños, hacer ese viaje que nunca pudimos hacer, si podemos. No hace falta tampoco mucho dinero para viajar. Hay que querer salir y aprender lo que tienes a tu alrededor. Aprender y aprender con H. Empaparse. Empaparse, muy bien. Palabra manchega que lo explica mucho mejor. ¿Qué es para ti la familia? Pues la familia es muy importante, y tal como la concebimos nosotros, sabiendo que hay otros modos de familia. Yo en ese sentido soy muy abierto. Para mí es muy importante la familia, mi esposa, mis dos hijos que andan por ahí, por Europa. ¿Emancipados ya? Sí, por Europa, uno en Francia y otra en Eslovenia, pero para mí es muy importante, y mi madre que todavía vive, y mis hermanos, la familia, repito, sabiendo que hay otro tipo de familias que también tienen derecho a existir, evidentemente, pero para mí es un elemento muy importante. ¿Qué opinión te merece la sociedad que nos ha tocado vivir? Pues me merece una opinión contradictoria. Sobre todo en los últimos años, es de tristeza, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y además inmerecidamente, porque determinadas entidades, determinadas personas han provocado una crisis que no están pagando, que están pagando las personas que no tienen culpa. Entonces esto a veces te entristece, pero hay que seguir adelante, y esta sociedad que tantas veces es injusta, tenemos que intentar cambiarla. No vale aguantar, que el pueblo español es muy dado a aguantar, e históricamente ha aguantado lo indecible, y en un momento determinado ha saltado. Sí. Con los motines de subsistencia, por ejemplo, aguanta, y hay una explosión y ya no se puede contener. Nuestra guerra civil es algo de eso también. Es una explosión y ya nada se puede contener. Una explosión porque los gases se van acumulando durante mucho tiempo y en un momento determinado saltan. Es preferible ir provocando los cambios poco a poco, y para eso hay que interesarse por la sociedad, hay que interesarse, hay que tener un espíritu crítico también. No hay que dejar a los gobernantes que hagan lo que quieran, hay que marcarles de cerca, y para eso hay que generar, y vosotros sois muy importantes los medios de comunicación, una opinión pública, que la gente tenga criterio, y que no aguante para luego saltar. Por tanto, resumiendo, esta sociedad me produce tristeza, sí. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Isidro Sánchez, además, con más razón, profesor, va a salir muy airoso, y yo empiezo si tú me dejas. Adelante, me tengo que dejar. Dice así la primera pregunta: defínete como persona. Pues me gustaría ser una persona buena. Creo que soy. Lo eres. Buena persona, lo creo, y que intenta ayudar a los demás. Defínete como profesional de la docencia. Meticuloso y laborioso. Ya está bien, ¿no? Son dos cualidades muy importantes. Sí. ¿Cuál es tu color preferido? Pues el rojo. El rojo tiene una fuerza simbólica muy importante por muchas cosas, pero el verde creo que es un color relajante que también me gusta. El verde esperanza, por ejemplo. ¿Cuál es tu fruta preferida?
Bueno, pues estéticamente la sandía, también por el color rojo, esa sandía en verano que parte, fresquita, ese color tan intenso de una buena sandía de La Mancha. Pero lo que tomo todos los días es la naranja. Cada mañana, al levantarme, lo primero que hago es un zumo a mano de 2 o 3 naranjas. Por tanto, la naranja es para mí, y yo llamo a todas las personas zumo de naranja. Creo que, y no importa perder 2 o 3 minutos haciéndose el zumo, porque te va a servir para mucho. Yo lo hago todas las mañanas para mi mujer y para mí, o sea, me toca hacerlo a mí. O sea que ¿qué tipo de sabor te agrada? Pues depende del momento. Me gustan los sabores dulces, soy un poquito goloso, tengo que contenerme. Galgo, ¿verdad? Sí, me gusta galguear. Y también me gustan los sabores salados, los frutos secos, por ejemplo, me encantan. Y si tuviera que elegir uno, curiosamente, los ácidos, el vinagre. Me encanta el vinagre. En pequeñas dosis, los encurtidos, por ejemplo, me gustan mucho. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, pues informal y cómoda. Fundamentalmente se podría decir así, informal, cómoda, sí. ¿Qué mascota preferirías tener? Ninguna. Tengo una heredada de mi hija, un gato, porque se encontraron 4 o 5 gatos en la calle, los cogieron entre otra chica y ella, y al final ella salió, lo tenemos nosotros, y me parece que los animales deben vivir en su ambiente y en libertad, porque generalmente las casas no están preparadas para tener animales. Generalmente, no estamos hablando de casas con corrales, con patios, donde entonces cada uno que haga lo que quiera, pero yo prefiero no tener ninguna mascota, en libertad y en su entorno, los animales. ¿Tu mejor virtud? Pues creo que la paciencia. Aunque a veces me muestro impaciente, trato de dominar esa impaciencia y paso a ser tranquilo, relajado, paciente, que me parece que es una buena virtud. ¿Tu peor defecto? Antes hablaba de meticulosidad. Pues quizá la meticulosidad, a veces, el ser meticuloso, a veces se convierte en un defecto, porque quiero perfeccionar tanto que a veces me eternizo haciendo cosas, y esto tampoco es bueno. ¿Tu comida favorita? Sin duda la ensaladilla rusa, pero no cualquiera, la que hacía mi madre. La verdad es que la ensaladilla que hacen las madres está riquísima, ¿sí? Siempre. Es cierto. ¿Un libro? Bien. Por ejemplo, he recomendado durante estos últimos años a los alumnos, y vas a permitir que a nuestros televidentes también se lo recomiende, Espejos, una historia casi universal, de Eduardo Galeano. Es un magnífico libro que tiene historias muy cortas, que se lee muy bien y hace un recorrido por la historia del mundo, pero con un planteamiento diferente a lo que vemos. Eduardo Galeano es un gran escritor. Este escritor uruguayo escribió, por ejemplo, Las venas abiertas de América Latina, y este sería un poco el autor y el libro preferido, pero como sé dónde estamos, tengo que recordar que el último libro que he leído es el de María Dueñas. No el último, sino El tiempo entre costuras, sí, que es un magnífico libro. Es un gran libro de una puertollanera o puertellanense, ¿no? Exacto. Una película. Una película, pues, por ejemplo, española, Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino. La he visto una y otra vez. Es un poco triste, pero es una película, un documental, sí, a la que se le saca tantas cosas de nuestra historia. Hizo una magnífica obra Basilio Martín Patino, pero si vamos fuera de España, cada vez que la veo lloro. La sal de la tierra, de Biberman. Es una magnífica película que no ha estado en los circuitos comerciales, tuvo muchos problemas, estuvo en la cárcel este hombre en Estados Unidos, acusado de no sé qué cosas, pero si tienen oportunidad de verla, La sal de la tierra es una magnífica película. Un actor y una actriz. Bueno, voy a hacer lo mismo, español y extranjero. Pues
Español, Antonio Banderas, me gusta desde aquellas películas primeras que hizo en España, las que ha hecho ya en América, en Estados Unidos. Y yo no sé si se conoce mucho en España, pero Jean Reno, el francés, me encanta, claro, también. A veces es un poquito inexpresivo, pero me gusta mucho. Y actrices, pues mi Julia Roberts, me encanta. Y quizá española, no es de las más conocidas, pero la he visto en obras de teatro, en películas, en Volver, que se estrenó aquí, en Puerto Llano también. Blanca Portillo. Blanca Portillo me parece que es una gran grandísima actriz. Sí. ¿Un político? Españoles hay pocos de nivel, si se me permite. Por tanto, me voy fuera de España y yo destacaría a Nelson Mandela. Nelson Mandela enseñó a todo el mundo lo que se puede hacer con la no violencia. Estuvo muchos años en la cárcel. Cuando tomó el poder podía haber tomado la revancha y no la tomó. Todavía vive Nelson Mandela, ha estado malito hace poco tiempo. Quizás sería el político que habría que seguir. Una ideología. Pues, ¿cómo lo diría? El socialismo, pero el verdadero socialismo. No, yo creo que la socialdemocracia en general en Europa ha perdido el norte y así le está yendo en las citas electorales. Por tanto, el socialismo, pero un verdadero socialismo. Una religión. Con sinceridad. Sí. Con el respeto hacia todas las religiones, ninguna. Un programa de televisión. Me gustan en la televisión las películas, pero también los debates. Pero estamos acostumbrados a ver estos debates a voces en los que se interrumpen, en los que no hay ningún respeto, en los que no se escucha al otro, que hay debates interesantes, pero esos no son los habituales. Y es una pena porque el pueblo español, que ve tantísima televisión, ese es el ejemplo que tiene constantemente, sea de folclóricas, de políticos o de cualquier otro tipo de personajes. Los debates deberían tener un componente formativo para la sociedad y a veces, por desgracia, tienen un componente todo lo contrario. ¿Qué te pone de los nervios? La injusticia. Mucho. La injusticia me pone, y la injusticia y la impotencia que tienes muchas veces ante esa injusticia. ¿Qué no perdonarías? Pues generalmente la mentira, la falsedad, y sobre todo cuando te das cuenta que te están mintiendo. No sé, al final todo se perdona porque el tiempo todo lo olvida, pero la mentira en principio no estaría dispuesto a perdonarlo. ¿Qué te hace reír? Pues la vida misma, la vida misma. ¿Y qué te hace llorar? La vida misma. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues procuro hacerlo con paciencia, sabiendo que la vida es muy larga, no entrando en la provocación. He tenido algunos ejemplos de esos a lo largo de la vida, pero también tengo que reconocer que en algunos casos he entrado como un niño en la provocación. Por tanto, pues unas veces sí, otras veces no, aunque procuro contenerme. Lo que se dice, hay que contar hasta 5 antes de reaccionar, porque a veces cuando te hacen la provocación es lo que se busca, ¿no? ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Y conoces muchos? Sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, pero a veces decir lo que se siente hace daño, y entonces cuando entiendo que va a hacer daño, pues no lo expreso. Procuro guardármelo. Sé que por una parte no está bien, pero cuando vas a hacer un daño innecesariamente, pues no lo expreso. ¿Cuántas horas trabajas al día? 12, 14, 16, por esto que te decía al principio, porque nuestro trabajo, si lo hacemos con profesionalidad, no termina
en las clases, hay que preparar clases, hay que leer. Para mí todo eso es trabajo. Yo trabajo muchísimas horas al día, aunque es verdad que de vez en cuando me tomo la revancha y me voy y no hago nada. Sí. ¿Qué añoras de tu niñez? Juegos, olores y sabores. Ese olor, yo vivía en un pueblecito pequeño de la provincia de Toledo, cuando era pequeño, ese olor que daba la leche que yo iba a comprar a una vaquería, ese olor que daba la fábrica del molino de aceite, ese olor al perchín, eso me traslada a mi niñez. Sí. ¿A quién eres incapaz de decir no? A Lola. Me lo imaginaba. A mi esposa. Hay veces que lo intento, pero en definitiva no. ¿Tienes alguna manía? Uy, sí, muchas manías, y el que diga que no. Por ejemplo, voy apagando interruptores de la luz por todos sitios. Bueno, eso lo hago yo también. Sí, porque pienso que no hay que derrochar, y yo ya sé que a veces me paso. No, hacemos bien. Yo creo que sí. Pero vamos, manías inconfesables no tengo, no. Un lugar para vivir. Sin duda Portugal. Y dentro de Portugal el Alentejo, el Alentejo, la costa, costa del Alentejo. Hay una ciudad que se llama Sines, que es el puerto llano de Portugal, que es la población que tiene una refinería como la que tiene Puerto Llano, siempre, aunque uno está en la costa y otro en el interior, pero luego tiene todo un parque natural desde Sines hasta el Algarve, 100 y pico kilómetros de costa salvaje, en la que prácticamente no ha entrado el hormigón. Nuestras costas, por desgracia, están tan degradadas. Sin duda Portugal, y sin duda esta costa del Alentejo. Sí. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Atrevido no soy, conformista tampoco me apunto a lo de rebelde, aunque muchas veces la realidad te hace volver a la realidad. Pero me apuntaría a lo de rebelde. ¿A qué edad te convertiste en hombre? A los 16, Precoz. Cuando murió mi padre. Mi padre murió a los 16 años, yo tuve que cambiar mi vida radicalmente, dejar de estudiar lo que estaba estudiando y en aquella época ponerme a trabajar, que entonces se podía. Hoy los pobres jóvenes llegan a los 20, a los 25, a los 30 y siguen sin encontrar, preparados estupendamente, 55% de paro juvenil, pero en aquella época, y mi padre murió, yo tuve que plantearme la vida de otra manera, por tanto puedo decir que a los 16 me convertí en hombre, forzosamente. Un lema de vida. Pues vive, deja vivir sería uno, y si me dejas decir otro, Naturalmente que sí. El carpe diem. Hay que vivir al día, carpe diem, vivir al día, vivir el momento, sí, señor. Porque el futuro es incierto. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Isidro Sánchez, profesor, veterano, investigador, trabajador, pero le define, y lo voy a definir con una sola palabra: ha alcanzado la excelencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julián, a vosotros. A ti siempre. Gracias. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía.